Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Mary Vargas y seré su facilitadora en la presente oportunidad. El día de hoy iniciaremos con la cátedra Prácticas Administrativas y desarrollaremos la unidad uno, el acto administrativo. Empezaremos con la definición del acto administrativo. ¿Qué se entiende por acto administrativo? El artículo 7 de la LOPA estipula: se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Al analizar esta definición, podemos encontrar unos elementos que componen la mencionada noción de acto administrativo. El primero es que consiste en una declaración de carácter general o particular. Esta redacción no se adapta a la terminología usada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y discrepa igualmente con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual alude a los actos de efectos generales y de efectos particulares, por lo cual el acto como tal no es ni general ni particular. Lo que podemos clasificar de general o particular son los efectos que estas actuaciones producen. En segundo lugar, en lo referente al origen del acto administrativo, tal y como hicimos referencia anteriormente, a los efectos de la ley, debe ser dictado por un órgano de la administración pública. En tercer lugar, establece la ley o estipula de acuerdo con las formalidades. Lo anterior evidencia su sometimiento al principio de legalidad en sus dos manifestaciones, formal y sustancial. Y finalmente, en cuanto a su contenido, el acto administrativo es, como lo indica la definición legal, una declaración, es decir, una manifestación de voluntad, de conocimiento, de juicio y cuyo contenido puede ser variado, siempre dentro de las facultades atribuidas a la administración pública, de orden sancionatorio, autorizatorio, facultativo, limitativo, entre otros. Ahora bien, otras definiciones, otras definiciones para el acto administrativo es la que nos presenta Ojeda 2013, que citó a Mayer 1949 y dice: el acto administrativo es un acto de autoridad que emana de la administración y que determina frente al súbdito lo que para él debe ser derecho en un caso concreto. Esta definición de Mayer resalta el carácter unilateral y autoritario del acto administrativo, así como su capacidad para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas individuales. Desde una perspectiva jurídica, esta concepción clásica del acto administrativo ha evolucionado, pero su esencia como instrumento de la administración pública para crear el derecho en casos específicos sigue siendo relevante. Ahora, otra definición que tenemos es la de Cira 2022, quien cita a Araujo Juárez 2007. Y es señal, el acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizado por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria. Esta definición comienza destacando la diversidad de formas que puede adoptar un acto administrativo. No se trata simplemente de una declaración de voluntad, sino que abarca también expresiones de juicio, conocimiento, deseo. Esta amplitud refleja la complejidad de la administración pública, que debe tomar decisiones que van desde la simple ejecución de una política pública hasta la evaluación de situaciones complejas y la manifestación de intenciones a largo plazo. Cada uno de estos términos implica un proceso mental y una finalidad distinta, lo que subraya la riqueza y la variedad de actuaciones que se pueden presentar en la administración pública. Ahora, aquí también tenemos que hacer hincapié en un segundo elemento clave en esta definición, que es
realizado, realizado por la administración. Esto subraya que se trata de una prerrogativa exclusiva de los órganos administrativos en el ejercicio de sus funciones públicas. Esta exclusividad es fundamental para distinguir los actos administrativos de otras formas de actuaciones jurídicas, como contratos privados o las sentencias judiciales, por ejemplificar. Al restringir la capacidad de emitir actos administrativos a la administración pública, se garantiza que estos actos estén imbutidos de autoridad y la legitimidad propia del poder público. Ahora, finalmente, la definición establece una distinción crucial entre un acto administrativo y la potestad reglamentaria. Mientras que los reglamentos deben recordar que son normas generales y abstractas de rango sublegal, los actos administrativos son decisiones concretas y específicas dirigidas a situaciones particulares. Esta distinción es fundamental para mantener la separación entre la función normativa y la función administrativa y para garantizar que la administración no abuse de su poder al dictar normas que deben ser competencia del poder legislativo. La exclusión de la potestad reglamentaria también implica que los actos administrativos están sujetos a un mayor escrutinio y control, ya que sus efectos son inmediatos y directos sobre los ciudadanos. Ahora bien, el segundo punto a tratar el día de hoy son los elementos del acto administrativo y seleccioné la clasificación de elementos que da Araujo Juárez. Araujo Juárez señala que existen dos tipos de elementos del acto administrativo, los esenciales y los accidentales. Los esenciales son aquellos de existencia necesaria en todo acto administrativo y cuya regularidad es condición de su existencia y validez, y precisamente por serlo asumen la categoría de requisito. En este tenemos los elementos subjetivos, es decir, quien dicta el acto, qué condiciones debe reunir el titular del órgano. Los elementos objetivos tiene que ver con el objeto, la causa y el contenido. El elemento teleológico, este elemento tiene que ver con la finalidad o el fin que se busca con la emisión del acto administrativo. El elemento formal se refiere a la forma de expresión y la motivación. Y el elemento procedimental, referido al procedimiento administrativo debido que debe tener la emisión del acto administrativo para poder producirse. Ahora, un elemento accidental son también conocidas como las cláusulas accesorias del acto administrativo, según la doctrina española. Son aquellos que precisamente no asumen la categoría de un requisito, pues su existencia no es necesaria, pero una vez establecidos se constituyen y ya no en condición de la validez como sucede con los elementos esenciales, sino en la eficacia del acto administrativo. Tenemos entonces que estos elementos accidentales o cláusulas accesorias se pueden ver en un acto administrativo como la condición, el término y el modo. La condición es la cláusula por la cual se subordina. El término o plazo indica el momento temporal y el modo es una exigencia vinculada a un acto administrativo favorable, por lo que consiste en una carga o una obligación impuesta. Vamos a verlo más a fondo a continuación. Muy bien. Elementos esenciales, el elemento subjetivo. El elemento subjetivo del acto administrativo tiene que ver con la pregunta, ¿quién dicta el acto administrativo? En principio, es el sujeto de la administración pública, esto es, el órgano o ente que emite un acto administrativo y que dentro de una esfera de competencias está llamado a realizarlo. Aquí tenemos que ver, en primer lugar, la legalidad de la investidura. Esta cuestión está relacionada con la titularidad legal del órgano administrativo de que se trate. La idoneidad frente al órgano se produce siempre que su investidura o toma de posesión funcionarial sea legal. Es decir, esta persona tiene que ser el titular o el funcionario de derecho. La competencia. La jurisprudencia define la competencia como aquella actitud legal
de obrar o la medida de la potestad atribuida por la ley a cada órgano administrativo. Bien, dentro de una organización administrativa, como suele ser la administración pública, con una pluralidad de órganos y entes enlazados, es necesario proceder a hacer una distribución de competencias que corresponden a los distintos titulares de órganos y entes públicos que la integran. Conviene precisar que se deben entender por competencia en atención a los siguientes criterios: materia, grado, territorio y tiempo. La materia debe entenderse o tienen que comprenderlo como que cada uno de los órganos y entes tienen una competencia. Buenos días. En razón de la materia que los distingue de los demás y que comprenden las siguientes áreas. Muchas gracias. Primero, activa, por ejemplo, un ministerio. Segundo, consultiva, por ejemplo, la Procuraduría General de la República. Y por último, de control, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Ahora, por su grado, la organización administrativa se integra verticalmente, culminando un órgano supremo, por ejemplo, el ministro, y por debajo de él existen los de rango inferiores, los viceministros. Lo expuesto da lugar a una competencia estructurada piramidalmente y diferenciada por el grado o nivel que ocupen la misma. Su territorio. Este criterio se refiere a la distribución de la competencia en circunscripciones administrativas dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, las competencias nacionales, estadales y municipales. Ahora, el tiempo se trata de una distribución de la competencia en razón del tiempo. Por ejemplo, o para ejemplificar, las disposiciones transitorias que habilitan para la transformación de títulos habilitantes de telecomunicaciones. En tercer lugar, tenemos la imparcialidad. Se exige la idoneidad frente a los interesados, la cual se da siempre que no concurra en el titular del órgano ninguna de las causales de inhibiciones que se refieren al artículo 36 de la LOPA. Vamos con el segundo elemento, el elemento objetivo. El objeto. El objeto es la cosa, la actividad, la relación, aquello de que se ocupa y para qué lo dispone jurídicamente, lo que resulta de su contenido, en fin, todo aquello que pueda formar parte, pueda formar objeto de las relaciones de derecho público, pueden ser lo de los actos administrativos. El objeto del acto ha de ser, en primer lugar, cierto, determinado o determinable. Esto es que se pueda precisar la disposición adoptada por la autoridad administrativa, hablando siempre pues del principio de determinación o precisión, puesto que la falta de un objeto determinado o preciso comporta la invalidez del acto administrativo correspondiente. Por ejemplo, cuando se señala que se va a sancionar a determinada persona, pero sin decir cómo lo sancionó. Ahora, lícito. El objeto debe ser lícito, lo cual significa que él debe estar dentro de una esfera de potestades o competencias de la autoridad administrativa que viene a dictar el acto. Posible. Ajá, posible, aquí está. A exigencia de que el objeto sea posible física y jurídicamente. Está regulado en el artículo 19, ordinal 3 de la LOPA, ya que si el objeto es imposible, la ley lo sanciona con una nulidad absoluta del acto administrativo del que se trate. Por lo que respecta a la imposibilidad de hecho, esta se origina por falta o inexistencia de un sustrato personal, por ejemplificar la muerte. Un sustrato material, por ejemplo, la desaparición del bien expropiado. O en fin, un sustrato jurídico, por ejemplificar la sanción disciplinaria a quien no tiene el carácter de funcionario público.
Por último, en cuanto a la imposibilidad jurídica, es cuando el objeto está prohibido por la ley. Un ejemplo claro es sancionar con prisión un ilícito administrativo. Recuerden que los ilícitos o los delitos administrativos se sancionan es con multa, reparo en el caso de que haya sido una desviación de fondos, ¿cómo es que se llama esto? Responsabilidad administrativa. También pueden haber sanciones accesorias, como que siga trabajando en el organismo, pero sin goce de sueldo por un año, destituciones. Bueno, ahora, la prisión o el encarcelamiento o este tipo de consecuencia legal por los delitos solo se ven en el ámbito penal. Son los únicos que pueden ordenar este tipo de consecuencia legal. Entonces, yo no puedo emitir un acto administrativo y diga, pero va a ir, tiene una condena de 5 años de prisión. Eso no se puede. Lo que hace la administración pública en el caso de detectar un delito penal en los procedimientos que van manejando es remitir el expediente al Ministerio Público y el Ministerio Público va a encargarse de hacer una investigación y posteriormente remitir el expediente al tribunal. Ahora, vamos con la causa. La causa es la determinación del elemento que viene dado por la respuesta a la pregunta ¿por qué? Del acto administrativo. Entonces, la causa del acto administrativo resulta de una serie de circunstancias fácticas denominadas los presupuestos de hecho previsto en la norma. En consecuencia, la causa del acto administrativo serían los antecedentes o presupuestos de hecho y de derecho que son los que sirven de un fundamento para la aplicación de una normativa jurídica y en ese sentido la causa sería una causa objetiva. La causa del acto administrativo está prevista y predeterminada por la ley y es la razón justificada del acto. El contenido responde el qué del acto administrativo. En su sustancia, su esencia, es lo que dice la parte dispositiva. El contenido es lo que autoriza, manda, ordena, permite, puesto que no es otra cosa más que un fondo de asunto. El contenido del acto administrativo tiene los caracteres que mencionaremos a continuación. En primer lugar, es necesario. El contenido es necesario porque forma parte del acto administrativo y lo que sirve para individualizar o tipificar el acto administrativo respecto a los demás. Lo anterior significa que el acto administrativo es nominal. Existe una tipología de acto administrativo la cual se encuentra descrita en la ley, dando lugar a una clasificación de actos administrativos, por ejemplo, autorizatorios, aprobatorios, favorables, sancionatorios. Es explícito. ¿Por qué? Porque también en esta declaración que haga la autoridad administrativa en aplicación de una norma legal en la que consiste el contenido debe ser explícita. No obstante, el contenido también puede ser implícito. Es la parte del acto administrativo que, aunque no está determinado de una manera expresa, sin embargo, hay que sobreentenderla. Por ejemplo, en los actos de adjudicación de un procedimiento administrativo de selección de contratista, aun cuando no se diga, se supone que el adjudicatario debe dar cumplimiento a las condiciones generales, pero usualmente se busca que esté explícitamente declarado toda la información en el acto administrativo para evitar de repente en la administración pública, obviamente, una demanda judicial. Eventual. Es la parte que puede ser introducida por la administración pública junto con la parte necesaria y explícita del acto administrativo. Así, este contenido eventual se diferencia de otros tipos de caracteres en que el contenido eventual depende de la voluntad de la administración pública y ello solo ocurre en ejercicio de una potestad discrecional. Por ejemplificar, la exigencia de una garantía de fiel cumplimiento en unas contrataciones. En cambio, el contenido natural y el contenido explícito o implícito derivan directamente de la ley. Positivo o negativo. Además del contenido puede ser positivo cuando la administración pública accede a una solicitud hecha por el particular
Por ejemplo, acordar la renovación de una habilitación administrativa o por el contrario, el contenido puede ser negativo cuando la administración pública niega la solicitud. Por ejemplificar, la declaratoria sin lugar de un recurso administrativo. En este último caso, la negativa puede ser expresa o tácita. Expresa cuando la denegación de una habilitación administrativa, por ejemplo, y se lo dice tal cual en un acto, se le niega la habilitación administrativa y no expresa o tácita cuando ha transcurrido un lapso determinado de tiempo y la administración pública no se ha pronunciado y opera el silencio administrativo negativo. Por ejemplo, el silencio administrativo negativo en materia de telecomunicaciones. Si no te contestan, significan que lo han negado, pero como no lo niegan formalmente, entonces se vuelve un silencio negativo y por lo tanto tienes la facultad de ejercer otras actuaciones contra la administración pública. Ahora, el elemento teleológico es el fin, la respuesta a la pregunta ¿para qué? Del acto administrativo. El acto administrativo persigue siempre una finalidad objetivamente determinada, el interés público. Por tal motivo, todo fin tiene que ser necesariamente un fin público, especificado y previsto en la norma, por lo que el fin legal viene a condicionar la validez del acto administrativo. En tal sentido, el fin del acto administrativo aparece enunciado en el artículo 259 de la Constitución vigente y en el 12 de la LOPA. Ahora vemos el elemento formal. La formación del acto administrativo está sujeta a una serie de reglas de forma y de procedimiento numerosas, cuyo respeto condiciona su validez. El conjunto de tales reglas constituyen lo que se ha denominado ordinariamente los elementos formales del acto administrativo. La doctrina tradicional incluye bajo el grupo de elementos formales el tratamiento de las cuestiones siguientes. En primer lugar, tenemos la forma de instrumentación de la declaración jurídica. La forma significa solo el medio de exteriorización de la declaración de voluntad administrativa, que de una manera predeterminada y concreta exige la ley o la voluntad de las partes en algunos casos. Es la forma exigida para ciertos actos o, como también se le conoce, la forma impuesta. Es entendida como la determinada manera, escritura, oralidad, signos convencionales o materiales de exteriorizar la voluntad administrativa y expresa relación únicamente con la manifestación externa de esta. En consecuencia, no comprendería las formalidades o trámites cuyas producción exige la ley, tanto para la formación o preparación de la voluntad administrativa. De lo anterior, se desprende que la diferencia entre la formación, es decir, el procedimiento administrativo, y la manifestación, hablando de forma y motivación del acto administrativo, es fundamental, según veremos a continuación en algunas modalidades, como la escritura. En el derecho positivo, el principio general es la forma expresa y por escrito de producción, y así lo recoge el artículo 18 de la LOPA, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma adecuada de expresión y constancia del mismo. Sin embargo, las excepciones a esta regla general se justifican por la naturaleza o las circunstancias del acto administrativo de las modalidades que veremos a continuación, como la verbal. La ley permite que el acto administrativo pueda instrumentarse de otra forma cuando su naturaleza así lo exija o lo permita, como ya les estaba diciendo anteriormente. Esta forma excepcional puede ser verbal, por ejemplo, en actos administrativos emanados por un cuerpo deliberante, la decisión es verbal. Sin embargo, la ley exige que esa decisión verbal sea documentada, es decir, que se recoja en un acta de la sesión correspondiente y esa acta sea aprobada por el órgano colegiado deliberante. El acta vendría a ser el documento que acredite la existencia del acto administrativo. Los signos o señales. Hay también otras formas de instrumentalización de la declaración administrativa. Por ejemplo, en materia de circulación de vehículos se utilizan signos para indicar, así en la dirección del tránsito, se debe esperar el paso de los otros vehículos, es decir, existe una serie de signos que vienen a regular la dirección del tránsito. Por lo tanto, también la declaración administrativa puede configurarse a través de medios acústicos
luminosos, visuales, gesticulares. Además, la posibilidad de que cuando concurran los requisitos pertinentes, la voluntad expresada pueda dar origen a un acto administrativo. También tenemos lo que es el electrónico. Finalmente, a la luz de las múltiples posibilidades que permite el actual sistema informático, dentro de la administración pública no se excluye la viabilidad jurídica de automatizar pues, las declaraciones productoras de efectos jurídicos mediante la implementación del denominado acto administrativo electrónico, lo cual deriva en un futuro a ser un objeto de regulación en lo que se refiere a su validez por valor probatorio y firma electrónica en sede administrativa. Para eso tenemos pues la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas que viene a estipular una serie de requisitos, condiciones para que todo acto o todo mensaje de datos que sea enviado a través de un correo electrónico, de una página web, pues tenga una validez y eficacia frente a terceros. La motivación. Dentro de los elementos formales, destaca la motivación del acto administrativo, que consiste en aquella exposición o expresión de antecedentes de hecho, es decir, motivos fácticos, y fundamentos de derecho, los motivos jurídicos, que preceden y justifican el dictado o la emanación del acto administrativo. Esto es una expresión suncita de los fundamentos de hecho y de derecho. Así, las cosas, de acuerdo con el artículo 9 de la LOPA, la motivación es un requisito esencial y por ello se exige en el acto administrativo que sea motivado. Y por su parte, el artículo 18, numeral circo, de la LOPA dispone que en él se contenga la expresión suncita de los hechos y de las razones que hubiesen sido alegadas y fundamentos legales pertinentes. Esta motivación puede ser contextual o por remisión. La contextual es aquella motivación interna o directa y es aquella que pues se recoge o se plasma en el mismo acto administrativo. Basta que ésta sea amplia o suncita y así lo dispone, de hecho, el artículo 18, numeral 5 de la LOPA, pero en todo caso que sea suficiente para ilustrar las razones de hecho y los fundamentos de derecho que justifican o dan origen a la emisión del acto administrativo. Ahora, cuando es por remisión, es externa o indirecta y es la que se realiza por medio de un documento distinto del propio acto administrativo. En este sentido, la jurisprudencia ha admitido la motivación por remisión mediante la ficción de considerar que como forma parte del acto administrativo, este requisito cuando aparezca dentro del expediente, considera entonces que forma parte o forma íntegramente parte del acto administrativo que se está tratando. Ok. El elemento procedimental, que es el último elemento esencial del acto administrativo. Habla o trata de la creación o producción de un acto administrativo que puede ser más o menos complejo, pero que supone siempre el respeto de un procedimiento administrativo debido con el objeto de llegar a un resultado previsto por las normativas. En consecuencia, la autoridad administrativa no está por regla general libre de manifestar su voluntad administrativa como ella quiere, sino que debe respetar siempre y en todo caso un procedimiento administrativo que va a determinar su manera de obrar, un cauce para el cual la voluntad administrativa tenga un valor jurídico, para que su decisión vaya a constituir un acto administrativo perfecto, esto es, que tenga validez y eficacia. Ahora, los elementos accidentales, la condición. Es la cláusula por la que se subordina el acto administrativo y se divide en inicio o cesión. El inicio es una condición suspensiva, mientras que la cesión es una condición resolutoria de los efectos jurídicos de un acto administrativo. Al cumplir el cumplimiento de un suceso futuro incierto, por ejemplo, o el cumplimiento de la mayoría de edad. El término o plazo indican el momento temporal, una fecha dada o un periodo concreto, a partir del cual inicia o cesa su eficacia del acto administrativo. Esto es, a producir cuando es un término inicial o a cesar cuando es un término final. Sus efectos jurídicos, por ejemplo,
La autorización de importación de productos alimenticios por 6 meses. De ahí que un acto administrativo sometido a término es cuando el principio, el final o la duración de su eficacia están determinados por un tiempo. Modo. Es una exigencia vinculada a un acto administrativo favorable, por lo que consiste en una carga u obligación impuesta a la persona en cuyo interés se ha dictado el acto administrativo. Por ejemplo, el otorgamiento de una fianza de fiel cumplimiento. En tales casos se exige para que la administración pública pueda imponer la obligación que el modo representa, que disponga de las correspondientes cobertura o habilitación legal. Muy bien. También tenemos una clasificación del acto administrativo de acuerdo a Ojeda. Ojeda establece que los actos administrativos se clasifican según sus efectos, si son también los actos administrativos generales e individuales y los actos administrativos según su contenido. Los actos administrativos según sus efectos. La clasificación de estos actos administrativos se distingue entre actos de efectos generales y particulares y revela una tensión inherente entre dos principios fundamentales del derecho administrativo, el principio de jerarquía y el principio de contenido. Perdón, la jerarquía normativa y el contenido del acto administrativo. Y existen dos reglas que se establecen para poder solucionar el conflicto. La primera regla establece la supremacía de los actos según el órgano emisor. Por ejemplo, decretos, resoluciones, órdenes. Ese sería el orden para aplicar las normativas. Se fundamenta entonces en una noción de autoridad superior que posee mayor legitimidad y capacidad para regular el ordenamiento jurídico, de acuerdo al artículo 14 de la LOPA. Ahora, la regla 2 señala que se debe priorizar el contenido normativo sobre la jerarquía orgánica y produce una complejidad adicional al reconocer que un acto particular no puede ser derogado por una norma general, incluso si esta última emana de una autoridad inferior. En esta aparente contradicción, exige una reinterpretación de la jerarquía administrativa. La solución propuesta, que implica jerarquizar los actos en función tanto del órgano emisor como del contenido normativo, busca armonizar ambos principios. Es un escenario donde un decreto particular colisiona con una resolución general. La aplicación estricta de la jerarquía orgánica favorece al decreto. No obstante, una interpretación más matizada que considera la naturaleza normativa de la resolución podría conducir a una solución diferente. Esta tensión refleja la complejidad del derecho administrativo, que busca equilibrar la estabilidad del ordenamiento jurídico con la flexibilidad necesaria para adaptarse a circunstancias particulares. Ahora bien, cuando habla de actos administrativos generales e individuales, la distinción entre actos administrativos generales e individuales se centra en el destinatario del acto. Los actos administrativos de efectos generales pueden o no tener contenido normativo. Se dirige a una pluralidad de sujetos, ya sea un grupo determinado o un grupo indeterminado. Esta categoría abarca desde reglamentos, ordenanzas, hasta actos que, sin ser normativos, afectan a un número indeterminado de personas, como una convocatoria a concurso público. La publicación de estos actos en la Gaceta Oficial va a garantizar su publicidad y oponibilidad erga omnes, es decir, frente a terceros. Los defectos particulares se dirige a un sujeto específico y, por lo tanto, tiene un efecto particular. Estos actos, que pueden ser constitutivos de derechos o imponer obligaciones, se caracterizan por su concreción y especificidad. La distinción entre ambas categorías no solo tiene implicaciones prácticas en cuanto a publicidad y notificación de los actos, sino que también refleja su naturaleza dual del derecho administrativo, que se ocupa tanto de regularizaciones generales de la sociedad como de protección de derechos individuales. Ahora, los actos administrativos según su contenido. Pueden ser actos definitivos y de trámite. Los actos definitivos
Son aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo. Se caracterizan por su eficacia y ejecutoriedad. Estos actos son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativo, lo que garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los administrados. Ahora, los actos de trámite tienen una naturaleza preparatoria. No son impugnables directamente, salvo que causen indefensión o prejuzguen sobre el fondo del asunto, recordando que siempre eh, si prejuzga, está adelantando la opinión de la decisión y por lo tanto, pues eso es apelable, porque para eso existe la decisión. Esta limitación se justifica por la necesidad de evitar la paralización de los procedimientos administrativos, es decir, la dilatación del proceso y garantizar, pues, la eficiencia. Ahora, los actos administrativos, creadores de derechos y obligaciones. Este tipo de actos refleja la doble función del derecho administrativo. Por un lado, reconoce y protege los derechos de los administrados y por el otro, impone deberes y obligaciones a interés general. Eh, los actos administrativos creadores de derecho son como las concesiones, las autorizaciones, amplían la esfera jurídica del particular, mientras que los creadores de obligaciones o los que establecen obligaciones son aquellos que, por ejemplificar, los que imponen sanciones, realizan expropiaciones, restringen la esfera del particular. Asimismo, otra clasificación son, según la manifestación de voluntad, pueden ser expresos o tácitos, que de eso ya veníamos hablando un poco en la clasificación de Araujo Juárez. Los expresos deben recordar que la exigencia de una manifestación de voluntad expresa y formal de los actos administrativos consagradas en el artículo 18 de la LOPA refleja el principio de seguridad jurídica y la necesidad de transparencia en las actuaciones administrativas. Esta formalidad viene a garantizar que la voluntad de la administración se exteriorice de manera clara e inequívoca, permitiendo a los administrados conocer con precisión sus derechos y obligaciones. Mientras que los tácitos debemos tener presente que son aquellos que derivan del silencio administrativo. El artículo 4 de la LOPA establece que el silencio de la administración se considera una respuesta negativa e introduce una ficción legal que permite a los administrados ejercer sus derechos ante la inactividad administrativa. Esta figura, aunque necesaria para evitar la indefensión, plantea interrogantes sobre la naturaleza jurídica del acto tácito y su compatibilidad con el principio de legalidad. Desde una perspectiva jurídica, el silencio administrativo puede interpretarse como una manifestación implícita de voluntad, basada en la presunción de que la administración pública, al no actuar dentro del plazo legal, ha decidido tácitamente denegar la solicitud del administrado. Ahora, según su impugnabilidad, tenemos los actos firmes y los actos impugnables. Los actos firmes, esta distinción se fundamenta en la noción del agotamiento de los recursos administrativos y judiciales para un acto administrativo. La firmeza de un acto se produce cuando ha transcurrido los plazos para su impugnación o se han agotado todas las vías previstas para ese recurso que confiere la estabilidad y seguridad jurídica a las decisiones administrativas. Sin embargo, esta firmeza no es absoluta, ya que el artículo 97 de la LOPA prevé la posibilidad de impugnar actos administrativos firmes a través del recurso de revisión en casos excepcionales, que eso ya lo veremos en las siguientes clases. Los actos impugnables son aquellos que vienen a garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los administrados, los recursos administrativos y el contencioso administrativo de los actos son los que permiten a los particulares o administrados cuestionar la legalidad de los actos administrativos y obtener su anulación, modificación o simplemente que si está correcto, pues la rectificación.
Esta posibilidad de control judicial es esencial para el Estado de Derecho, ya que asegura que las actuaciones de la administración pública se van a ajustar a la ley y el respeto a los derechos fundamentales. Ahora, tenemos los actos según su ejecución. La clasificación de estos actos distingue entre actos de ejecución material y de ejecución formal. Los de ejecución material están previstos en el artículo 78 de la LOPA. Son aquellos que implican una actuación física de la administración pública, como la demolición de una construcción ilegal o la ejecución de una sanción pecuniaria. Estos actos deben estar presididos por un acto administrativo formal que sirva de fundamento jurídico, garantizando así la legalidad y la proporcionalidad de la actuación administrativa. Ahora, el de ejecución formal, el artículo 8 de la LOPA señala establece que al regular el acto de ejecución, la administración puede ejecutar sus propios actos salvo que la ley disponga lo contrario. Esta potestad de autotutela ejecutiva, aunque esencial para la eficacia de la administración, debe ejercerse con respeto a los derechos de los administrados y dentro de los límites establecidos en la ley. La distinción entre actos materiales y formales refleja la complejidad de actuaciones administrativas que requiere tanto decisiones jurídicas como de actuaciones materiales para alcanzar los fines. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? Bueno, estos requisitos en Venezuela se encuentran establecidos en el artículo 18 de la LOPA, el cual establece todo acto administrativo debe contener, primero, el nombre del ministerio u organismo al que pertenece el órgano que emite el acto. Segundo, nombre del órgano que emite el acto. Tercero, lugar y fecha donde el acto es dictado. Cuarto, nombre de la persona o órgano a quien va dirigido. Quinto, expresión suncita de los hechos y de las razones que hubiesen sido alegadas y los fundamentos legales pertinentes. Sexto, la decisión respectiva si fuese el caso. Séptimo, el nombre del funcionario o funcionarios que lo suscriben con incidencia en la titularidad con la que actúan, e indicación expresa en caso de actuar con delegación del número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia. Y octavo, el sello de la oficina. Deben recordar que el original del respectivo instrumento contendrá la firma autógrafa del o los funcionarios que lo suscriben en el caso de que aquellos actos cuya frecuencia lo justifique se podrá disponer mediante decreto que la firma de los funcionarios estará estampada por medios mecánicos que ofrezcan garantías de seguridad. Ahora bien, amplía estos requisitos o viene a explicarnos Hernández que existen requisitos de fondo y requisitos de forma. En principio, los requisitos de validez, si un para que un acto administrativo, para que me entiendan, pueda ser válido, tenga validez frente a terceras personas y deba acatarse. Debe contener estos 8 numerales. Si contiene estos 8 numerales, el acto administrativo tiene validez. Ahora, ¿qué nos explica Hernández? Que existen requisitos de fondo y requisitos de forma. Los requisitos de fondo dice así, la decisión unilateral de la administración. El acto administrativo debe ser una expresión unilateral de la voluntad de la autoridad administrativa competente. Esto lo diferencia de un contrato, ya que en los contratos intervienen varias partes y las voluntades son negociadas. Asimismo, habla en materia propia de la actividad administrativa, el acto debe referirse a una cuestión que pertenezca al ámbito de la competencia de la administración pública. Si se trata de un asunto civil o ajeno en la función administrativa, pierde el carácter de acto administrativo. Otro ítem de los que nos viene a explicar Hernández es sobre la finalidad de producir un efecto jurídico. El propósito del acto administrativo es establecer derechos y obligaciones tanto para la administración pública como para los administrados. No tiene esta categoría los actos de gestión, preparatorios o trámite, ni operaciones técnicas o meramente materiales. Ahora, sobre los requisitos de forma,
Establece que procede de una autoridad administrativa, es decir, que el acto sea dictado por un órgano competente dentro de la administración pública. Esto garantiza que quien lo emite tenga facultades y atribuciones para adoptar resoluciones con fuerza ejecutoria y que la resolución administrativa tenga una forma ejecutiva. Para que el acto administrativo produzca efectos jurídicos, debe cumplir con las normas generales del procedimiento administrativo. Este procedimiento asegura el respeto a los derechos de la administración y los particulares y se presenta un vicio esencial del procedimiento, el acto pues pierde validez y eficacia. Con esto finalizamos. Cualquier duda o pregunta sobre lo explicado en la clase de hoy me pueden escribir a través de la mensajería y en la brevedad posible, pues se despejarán todas esas incógnitas que tengan. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima clase.